Soy Alma Belén Partida Ortega, especialista en pediatría y con una subespecialidad en alergia e inmunología clínica. Voy a cumplir 2 años y ejerciendo de manera privada 1 año y medio. Principalmente cuando era niña, me parecía muy fascinante el acudir a un lugar donde por alguna situación de salud te sintieras mal y alguien con una valoración supiera qué tenías y su tratamiento te resultara efectivo. El bienestar que a mí me ocasionaba eso y la curiosidad fue para mí como fascinante, el saber qué pasaba en el cuerpo. En mi familia no hay médicos, entonces yo fui la típica niña de explorar a las muñecas, de inyectarlas y así eché a perder muchos juguetes. Cuando los niños siempre fueron como que un punto muy importante para mí. Me parece una población que es muy especial, hay que tener mucho cuidado, mucho tacto. Cuando estudié pediatría me di cuenta que alergia e inmunología era una de las especialidades donde el paciente tiene un buen pronóstico. Generalmente les va muy bien o pueden llegar a la curación. Entonces, ver a un niño que tiene limitación de su vida diaria y posteriormente verlo hacer una vida normal, pues es muy gratificante. En sí, por estudiar medicina fue eso, el acercamiento con médicos. En particular, yo tuve un médico que era como mi médico de cabecera. En ese momento eran médicos de la familia, así se les denominaba, veían un poco de todo. Y él era una persona, además de muy acertada en sus diagnósticos y tratamiento, era muy empático, particularmente con los niños. Entonces todo su ambiente, su lugar de trabajo, la forma en la que hablaba y todo eso era muy ameno. Era una manera de sentir que ibas al médico, pero realmente sin ningún temor, sin ningún tipo de limitación, porque sabías que te iba a tratar bien. Entonces desde ahí para mí fue curioso y fue novedoso el hecho de que esta atención fuera así. Durante toda mi etapa escolar, la verdad es que no tuve dudas, yo siempre quise estudiar medicina, me parecía muy interesante. De hecho, yo leía mucho acerca de medicina y sobre todo de los bebés. Era así como que muy curioso para mí ver desde su formación, todas las etapas de crecimiento y demás. Cuando ya entré a la carrera, pues descubrí que mi vocación seguía siendo los niños. En la carrera tuve una experiencia familiar de mi hermano que tuvo cáncer, era muy joven, afortunadamente está bien, y también tuvo médicos que lo trataron excelente. Él era muy joven cuando lo presentó y tuvimos la fortuna de tener gente muy empática, muy solidaria, que nos ayudaron mucho. Entonces para mí fue como el refuerzo de lo que yo ya venía pensando, fue como reafirmarlo. Bueno, casos que me han hecho permanecer o que mi pasión vuelva a la medicina, tengo muchos, pero principalmente en la era de la medicina molecular podemos diagnosticar enfermedades que antes no sabíamos que existían. Quizá veíamos el contexto, pero no sabíamos de qué se trataba. En ese aspecto yo veo grupo de niños que tienen enfermedad de sus defensas, que tienen una particular afección de un gen que antes no lo podíamos diagnosticar y ahora ya están tipificados. De hecho, hay enfermedades que han sido clasificadas aquí en México y han servido como referente mundial, ¿no? Entonces, tengo un grupo de niños con inmunodeficiencias y bueno, su vida y su pronóstico cambia radicalmente cuando los diagnosticas. La esperanza de vida aumenta muchísimo. La mayoría de esos niños sin haberse diagnosticado mueren tempranamente. Entonces, este grupo de enfermedades se les dice enfermedades catastróficas. ¿Por qué? Porque no hay una red que la soporte tanto. ¿Por qué? Porque no se diagnosticaban. Entonces es emergente, son enfermedades emergentes de novo. Entonces vamos siendo pioneros como mexicanos y inmunólogos, vamos siendo pioneros en el diagnóstico de estas enfermedades. Ahorita inicié
la maestría en investigación. Entonces, pues a futuro es involucrarnos más en esta situación, en qué poder hacer más allá de lo que ya está escrito, cómo intervenir y cómo ayudar más a la sociedad. Entonces es investigación biomédica. Estamos básicamente centrados en enfermedades de la población. Entonces, pues esa es mi meta que sigue. Especialmente con la situación que estamos viviendo, creo que tenemos una gran labor. Primero, de ejercer con el ejemplo, ¿no? Eso yo creo que es lo más loable. Va a ser más creíble el hecho de que yo sea el portavoz de cómo cuidarnos, cómo cuidar la salud individual y comunitaria de mi familia y demás, pero va a ser mucho más loable que me vean hacerlo. Entonces siempre he creído que el hecho de predicar con el ejemplo no es una opción, es la única opción que existe para que yo pueda decir, ok, estoy aquí, estoy presente, los escucho, los entiendo y puedo hacer algo por ustedes. Entonces, creo que es eso, es poner el ejemplo, ser empático, como lo he dicho en otras ocasiones, y hacer uso de todas las fuentes de información que tengamos. Esa es una herramienta muy importante actualmente, el llegarle al público de diferentes maneras. Ha sido complicado, definitivamente. Al inicio creo que había mucho temor, no solo de los pacientes, también de la parte médica, de cómo atenderlos sin representar un peligro para ambas partes, y especialmente yo que trabajo en su mayoría con niños. Esto, afortunadamente, por la información que ha habido, por los cuidados que tenemos, se ha ido modificando. Ya se da una certeza, una seguridad a los familiares de que sus pacientes van a estar bien cuidados y que nosotros también vamos a estar protegidos. Entonces creo que ese ha sido el cambio más significativo de la pandemia. El inicio sí era muy notable, bajó considerablemente la consulta. Ahorita ya la considero que está un poco más regular. A mí particularmente el inicio de la pandemia me generó mucha ansiedad. Ansiedades pues del futuro que nos esperaba, qué íbamos a hacer, si habría o no vacuna. Entonces yo tenía por ahí proyectos personales que nunca llevé a cabo, entre ellos estudiar guitarra, por ejemplo, clases de baile, cosas que eran ajenas a la medicina. En cuestión de qué ha sido nuevo para mí, yo creo que lo que nos pasó a todos, ¿no? Tenemos la certeza de que no hay nada seguro, de que todo puede cambiar en un momento y que pues hay que vivir al máximo, al límite, pero con nuestras debidas precauciones. Sí, definitivamente es una realidad, es una medicina que es diferente a cómo se hacía antes, pero no creo que sea para mal. Creo que podemos sacarle ventajas. Cuando los primeros años de medicina, de hecho, es básicamente teoría. Entonces creo que va a haber el momento en el que se puedan acercar al paciente y refuercen todos los conocimientos. Actualmente ya hay plataformas digitales donde pueden incluso hacer prácticas como si fuera un paciente real. Entonces creo que no es motivo de bajar la guardia, de sentirnos mal. Hay que aprovechar el tiempo, hay que seguir estudiando y preparándonos. El hecho pues de que sea de manera digital no debe de limitar el conocimiento. En algún momento van a estar en contacto con el paciente y lo van a poder aplicar. Y mientras podernos pues echar la mano de otras herramientas como simuladores, como casos clínicos, todas estas situaciones. Entonces, adelante, no creo que vayan a ser más o menos médicos por esa situación. Es agradable, la verdad es que cuando estás en ciudades grandes se vuelve un poco una medicina fría, por decirlo así. Hay monopolios, hay lugares donde ya hay grupos muy cerrados de médicos, es difícil acceder y yo siento que aquí todavía se presta
al compañerismo, podemos trabajar en equipo. Creo que va en crecimiento. Sí considero que todavía faltan algunas especialidades, sobre todo de alta especialidad, y la infraestructura, porque eso también es importante, pero no creo que estemos tan a largo tiempo de tenerlo. Es una ciudad agradable, la gente a mí me parece muy amable, muy tranquila, comparado con otras ciudades que la verdad es que su ritmo de vida los hace ser pues como a lo mejor poco amables o poco empáticos o muy acelerados, entonces se pierde este contacto y esta relación médico-paciente. Entonces creo que es una ciudad agradable, accesible y que va definitivamente hacia arriba. A futuro, descentralizar los servicios. Sería muy importante que todos tuvieran acceso a medicina de calidad. Eso sería, yo creo que el plus al que aspiramos todos. Y bueno, en el contexto actual, donde el paciente ya es un poco más protagonista de su enfermedad, ¿por qué? Porque tiene acceso a información, a fuentes de información, a redes sociales, a internet, además. Esto pues empodera al paciente. Entonces, el reto que yo le veo a esto es que podamos tener acceso a información que también sea de calidad y sea confiable. ¿Por qué? Porque carece muchas veces de esto, de cuestiones de seguridad, de ética y demás. Entonces, creo que viene a bien todo esto, que el paciente tenga acceso a la información, de hecho la requiere para empoderarse y para adueñarse del control de su enfermedad y llevarlo a estar sano, pero creo que todavía es un punto álgido donde debemos intervenir tanto las personas que se dedican a la comunicación, a todos estos medios, y nosotros como especialistas o como digamos, líderes de las cuestiones de salud, en poder poner un punto intermedio. Pues realmente no tuve otras opciones, siempre quise medicina. Le diría que es un camino difícil, que no tenía idea dónde iba, pero que definitivamente vale la pena. Que esforzarse más y pues no tener miedo, principalmente. Es un camino muy difícil, es verdaderamente desgastante emocional, físicamente, pero al final vale completamente la pena. Entonces, si realmente es tu vocación y es tu pasión, los años que sean, si son 15, 20, 50, los vas a pasar y los vas a pasar bien. Es simplemente que sí hay momentos en los que dices, no sé si decidí bien. Entonces, esos momentos donde titubeas, yo le diría a esa Belén, adelante, vas a poder con esto y con más, ¿no? Entonces, que no flaqueara, ese sería mi mensaje.